Vamos a continuar con la historia de que predicamos el otro día, pero hoy es otro personaje, ¿verdad? Hoy es un personaje. En aquel día la predicación se llamaba ¿Cómo activar mi fe? Ahora quiero seguir con el mismo título, ¿Cómo activar mi fe? Pero vamos a tomar otro personaje que está ahí. Amén. Aquel día era la mujer de flujo de sangre. Se lee toda la historia y vemos tantos problemas y situaciones que el hombre batalla. Y vemos que la respuesta y la única respuesta y solución se llama Cristo Jesús. Amén. Eso es lo más importante, hermanos. Si usted logra guardar eso en su corazón, aunque se le olvide lo demás, guarde eso en su corazón. Jesús es la respuesta a todo problema y a toda situación en nuestra vida. Amén. Y vamos a leer toda la historia para poder entender. Amén. Dice Marcos capítulo 5 del versículo 22 en adelante. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se le diese de comer. Amén. Amén. Es la misma historia, hermano, pero son dos personas diferentes. Vemos a la mujer de flujo de sangre, una enfermedad que no tenía solución. Pero ahora vamos a ver algo con lo que todo el mundo tiene temor: la muerte. Y quiero decirle, hermano, para que no se vaya a dormir más al final, Jesús es la respuesta. Jesús es la vida. Jesús es la solución a la muerte. Amén. Amén. Óigame bien. Aquella mujer, la Biblia no registra que era parte de una iglesia. Mas este hombre sí registra que era un hombre de la sinagoga, un principal,
un líder de la iglesia. Amén. Y yo quiero decirle, hermano, la fe no se encuentra ni está en una religión. La fe está en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice, porque Él es el autor, Él es el único. Óigame bien, cuando Él dice Él es el autor, está diciendo, en Él está la fe. No hay otro lugar, Él es la fe. Amén. Y en la religión, hermano, no está la fe. La fe está en oír de la palabra, y la palabra sabemos que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y este hombre era un líder, tenía una posición. Tenía una posición. Pero a pesar de que él tenía una posición y a pesar de que cumplía ciertos ritos, no tenía ningún poder contra el problema que le estaba pasando en ese momento. No tenía ningún problema. No tenía ninguna solución. No podía solucionar con ser líder de la sinagoga. Él no podía vencer la muerte. Con tal vez practicar algunos ritos o conocer la palabra atrás, hermano. Porque si era líder, él tenía que conocer la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Conocía la letra, mas no conocía el verbo que es Cristo Jesús. Usted allá afuera, hermano, usted puede conocer gente que es atea, gente y brujos que conocen la palabra, pero no les ha sido revelado la persona que es Cristo Jesús. Mucho, hermano. ¿Quién no sabe hoy la palabra? Pero sabe una cosa, la única manera que usted puede ver la palabra diferente y usted puede salir de la situación es cuando se le es revelado quién es la palabra. Y este hombre tenía todos los ritos, era un líder, tenía una posición en la iglesia y conocía el Antiguo Testamento, pero todavía no se le había revelado quién era la palabra. Amén. Por eso, hermano, usted ve mucha gente, hermano, personas que han estado, bueno, yo soy un ejemplo. Yo crecí en la iglesia, yo me convertí, pero no me fue revelado Cristo. Conocía las historias, pero no me había sido revelado su Hijo. Por eso usted ve mucha gente con ministerios tal vez grandes de muchos años y de repente dejan todo. ¿Por qué? Porque no le fue revelado su Hijo. Y en esta tarde yo quiero que su Hijo sea revelado. Y en esta tarde yo quiero que su Hijo sea revelado en los corazones de cada uno. Porque eso es lo que nos va a mantener cuando su Hijo es revelado en nuestros corazones. Amén. Óigame bien, yo le puse, este hombre como aquella mujer tenía obstáculos también. Este hombre también iba a tener obstáculos. Óigame bien lo que dice. Y vino. Este hombre, ¿qué es lo que tuvo que hacer, hermano? Él tuvo que salir de donde estaba, de su casa, de la comodidad. Él para salir tenía que haber escuchado de Jesús. Él conocía el Antiguo Testamento, pero él escuchó ahora de qué. No escuchó de las historias, hoy él escuchó que de una persona. Él tuvo que salir de qué, dejar su casa, salir de la comodidad donde estaba y tener que caminar un trayecto para poder llegar donde estaba Cristo Jesús. Y eso es lo que muchas veces no queremos, hermano. Muchas veces no queremos. Yo no sé, la Biblia no registra, pero dice que su hija estaba agonizando. Y dice la Biblia que tenía esposa. Yo no sé si su esposa le dijo, ¿para qué te vas a ir? Si te vas, las cosas pueden empeorar, quédate aquí conmigo. Pero él decidió decidir y tomar una decisión. Y él dijo, yo sé que él tiene la respuesta. Amén. El obstáculo que él tuvo que enfrentar es salir de la comodidad, hermano. Y eso es lo que mucha gente no quiere. ¿Sabe qué? En este país es consumidor. Trabajamos los 6 días a la semana y a veces queremos descansar el domingo. ¿Y sabe qué, hermano? Se nos hace muy difícil. Y mucha gente por eso, usted lo ve, un domingo sí, un domingo no. ¿Por qué? Porque no queremos pagar un precio, no queremos salir. En aquel tiempo no había carro. La Biblia no dice dónde vivía Jairo. La Biblia dice que salió por su milagro. Y eso es lo que Dios quiere, que tú salgas de tu comodidad y salgas a pelear tu milagro. Porque eso, hermano, eso es poner tu fe en obras. Y a su nombre.
Aleluya. Y oiga lo que dice. Dice, y vino uno de los principales llamado Jairo. La Biblia registra su nombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él pasó de ser, tal vez, era importante en la sinagoga, pero ahora pasó a ser importante en el reino de Dios. Porque cuando usted decide poner a Cristo Jesús en la mirada, hermano, usted tiene un nombre nuevo, hermano. Usted tiene una identidad nueva. Usted es conocido en el reino de Dios. Por eso la Biblia lo registra como su nombre. ¿Por qué? Porque ahora era conocido por el papá. Porque él había puesto su mirada en Cristo Jesús. Y eso es paz, hermano. Cuando usted pone la mirada en Cristo Jesús, también la Biblia dice que en los libros de la vida su nombre va a estar registrado. También el nombre de Jairo está registrado aquí. ¿Pero qué? Decidió salir de la comodidad. Decidió pagar un precio. Aleluya. Él era líder. Practicaba muchos ritos. Pero no era la solución eso. La solución era Cristo Jesús. Amén. Dice, ¿sabe cuál es el otro obstáculo? Que tal vez había pasado, que él no había escuchado. Pero dígame, hermano, ¿quién no ha escuchado de la palabra de Dios en este siglo XXI? Se predica por la radio, se predica por internet, se predica por YouTube. Pero sabe una cosa, hermano, estamos cómodos en el lugar que estamos. Es fácil quedarme en mi casa, poner una prédica y quedarme. Es fácil, pero es pagar un precio, hermano. Hay que pagar un precio, y cuando usted paga un precio, ¿sabe qué? Usted está diciendo, hey, yo creo que mi milagro está. Yo creo que está en mi milagro en Cristo Jesús. Yo voy a salir de mi comodidad. Amén. Y dice, hay un problema también. Usted puede escuchar, pero ¿qué tal si escucha con una dureza de corazón? Abra su corazón, hermano. Por eso el pastor decía, abra su corazón. Reconozca, hermano. Cuando tenemos, ¿sabe qué es tener dureza de corazón? Cuando creemos que no necesitamos a Dios. Cuando creemos que nosotros mismos nos valemos de eso. Jesús lo dijo. Jesús hablaba de eso. Jesús hablaba de eso. En la parábola del sembrador, Jesús les dice a los discípulos, porque los discípulos preguntan, ¿por qué tú le hablas en parábola? Es porque su corazón está duro. La gente ha escuchado, pero usted no ve un cambio en ellos porque hay un corazón duro, hermano. Otro obstáculo que este hombre tenía que vencer es la multitud, hermano. También tenía que vencer la multitud, pero no era abrirse camino, era la multitud de voces. Y muchas veces escuchamos la voz en nuestra casa, quédate en la casa, estás cansado, mira, mañana hay que trabajar. Oiga lo que dice, versículo 35. Dice, mientras él, ¿quién? Jesús hablaba con la mujer de flujo de sangre, dice, vinieron de la sinagoga y le dijeron, hey, ya no molestes más al maestro, a tu hija ha muerto. Las voces, hermano, tenemos que luchar con esas voces, pero es una decisión la que va a vencer esas voces. Él tenía que vencer eso. Él tenía que vencer, y así muchas veces nosotros también tenemos que pararnos en la brecha y conocer lo que y saber qué realmente queremos. Hermano, Jesús sabe que usted está batallando con muchas cosas. Jesús sabe que a su mente vienen muchos pensamientos negativos. Él lo sabe. Él lo sabe, hermano. Jesús lo sabe, porque oiga lo que dice 36, pero Jesús luego que oyó lo que se le decía. Jesús estaba hablando con la mujer, pero él escuchó que estaban diciéndole las cosas negativas, hermano. Hay muchas cosas que te va a querer distraer. Hay muchas voces que te van a querer apartar de tu propósito. ¿Qué tal si Jairo, bueno, ya murió, pues ¿para qué?
Pero hoy déjame decirte que cuando tú decides salir de tu casa, cuando tú decides salir de tu comodidad, jamás te vas a regresar con las manos vacías. Óigame bien, porque Cristo fue antes, cuando la voz estaba ahí, Cristo entró en acción. Cuando las voces están en tu mente, pero tú decides, a pesar en una lucha en tu mente, tú decides caminar hacia tu propósito en medio de ese problema, en medio de esas voces. Entonces vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver Cristo en acción. Oiga lo que dice. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: ¿qué vos vas a vencer, hermano? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que pone toda la voz del enemigo bajo los pies de Cristo Jesús. Él le dijo: no temas, cree solamente. El hombre tenía que pelear. Y nosotros tenemos una guerra, hermano. Todos los días hay guerra en nuestra mente. Mañana oras, hoy no. Venís cansado. Mañana lees la Biblia, hoy no estás cansado. Pero si usted decide tomar una decisión, hermano, y decide que realmente qué quiere en su vida, déjeme decirle que en medio de esa lucha, en medio de sus aflicciones, en medio de los problemas, usted va a ver la mano de Cristo Jesús interviniendo y venciendo toda voz negativa en su vida. Y a su nombre. Oiga lo que dice. Aleluya, venció las voces. Aleluya. ¿Sabe qué también tenía que vencer este hombre, hermano? La costumbre. Mira, hermano, hay mucha gente que usted le habla de Cristo Jesús, pero ¿sabe qué dice mucha gente? Mi abuelito era de esta religión, mi papá era de esta. Y muchas veces no abrimos nuestro corazón. Y realmente la palabra no habla de religión, habla de una persona que es Cristo Jesús. Y eso, hermano, muchas veces nos tiene distraídos, hermano. ¿Sabe qué? Mucha gente dice que es de tal religión, pero nunca lee la Biblia, nunca ora. Y déjeme decirle que no es la religión la que te va a salvar, no es la religión la que te revela a su Hijo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios es la que te va a revelar y te va a enseñar el verdadero camino. Hermano, el mundo está lleno de religión. Está lleno. Hay no sé cuántas religiones en el mundo y eso tiene a la gente distraída, acomodada, hermano. Pues solo porque dicen de boca soy. Pero si usted les pregunta de la palabra, no saben nada. Si usted le pregunta cuántas veces ha tenido un encuentro, ha tenido una experiencia con Dios, ni saben que existe el Espíritu Santo. Y eso, hermano, eso hay que romperlo, hay que salir uno, hay que dejar esas costumbres. Son muchas costumbres, hermano. Y de donde yo vengo mucho se ve eso. Que dicen que son porque los abuelos eran, porque mi papá era. Y es de romper eso, hermano. Aleluya. Son obstáculos, hermano, que tienen dormida la gente. Están dormidos, hermano. Pero yo quiero decirte que en Cristo Jesús nos vamos a levantar para despertar una generación grande. Amén. Ahora vamos, ¿cómo vencer esos obstáculos? ¿Cómo vencer esos obstáculos? Hermano, ¿cómo vencer? Por eso, óigame bien, el oír, hermano, el oír tiene mucho poder. Hermano, cuando usted oye y abre su corazón, algo pasa en su vida. Oiga bien lo que dice, y vino para venir, para él salir. Él tuvo que oír que estaba Jesús. Él tuvo que oír de las maravillas que Cristo Jesús andaba haciendo. Él tuvo que oír todo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él tenía que tener la convicción. Te dijo, si él ha podido sanar a otros, también él puede sanar a mi hija. Hermano, y déjeme decirle algo, hermano. Tal vez hay mucha gente que puede sufrir, pero hay algo que nadie soporta: ver sufrir a sus hijos. Ver sufrir a sus hijos, hermano. Porque el papá está dispuesto a dar la vida.
Y este hombre escuchó de Jesús. Para él poder salir de su casa, él tuvo que oír y creer que era poderoso Jesús para sanar a su hija. Y yo creo que tú también estás aquí porque crees que Jesús es poderoso para poderte salvar a ti, a tu familia y a tus hijos y poder ser la solución a todos tus problemas. Yo creo que por eso has venido, porque crees que Él es poderoso, hermano. Él es poderoso. Jairo tuvo que oír, hermano. Si él no oye, él no hubiera accionado. Él oyó, pero cuando él oyó, hermano, él puso su fe en obras. Él creyó y dijo: yo voy a poner mi fe en obras. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si él cree, pero él se queda ya en su casa, nada hubiera pasado. Nada hubiera pasado. Y no estoy diciendo, hermano, que los que nos ven por internet no pueden alcanzar la bendición que aquí se mueve. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que usted tiene que pagar un precio. Pero estoy hablando de un precio de una intimidad con Dios, de una búsqueda en su palabra. Dígame, ¿dónde nadie? Todo el mundo tiene Biblia. Todo el mundo puede descargarla en el teléfono. Estoy hablando de eso, hermano. De pagar un precio leyendo la palabra. De pagar un precio buscando su rostro. Buscadme y me hallaré, y dice: clamad a mí y yo te responderé. Aleluya. Oiga lo que dice. Él oyó y vino, dice. Él puso su fe en obras, hermano. El principal de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vino, se postró a sus pies. ¿Sabe qué otra cosa, hermano? Que nos ayuda a vencer. Reconocer que necesitamos a Jesús. ¿Sabe qué estaba reconociendo este hombre? Tal vez no en su inteligencia, pero estaba reconociendo que necesitaba a Jesús. Que necesitaba redención. Estaba reconociendo, este hombre estaba reconociendo: yo necesito redención. La religión no puede redimirme del pecado. Yo necesito ser salvo. Eso estaba reconociendo cuando este hombre se postró a sus pies. Estaba reconociendo que nada le podía dar redención, solo Él, solo Cristo Jesús. Y eso es lo que nos hace falta, reconocer, hermano. Allá afuera han escuchado la palabra, reconocen, hermano, que Cristo ha muerto, pero no creen que ellos necesitan a ese Jesús. Este hombre reconoció, cuando se postra, reconoce que necesita una redención. ¿Sabe qué también significa eso, hermano? Una rendición completa. Este hombre se estaba rindiendo, diciéndole: Señor, yo no tengo la solución para la enfermedad de mi hija. Él se estaba rindiendo, hermano. Oiga bien lo que dice. Y vino, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Hermano, cuando Cristo te es revelado, tú reconoces, óigame bien, Él vio y vio que Él reveló, vio a Cristo Jesús. Cuando Él mira a Cristo Jesús, Él reconoce: yo necesito una redención. Y no está diciendo que lo vio, hermano. Tal vez está aquí, dice físicamente, hermano, pero nosotros lo vemos como el único salvador de nosotros. Reconozcamos que nosotros necesitamos esa redención. Prediquemos allá afuera: tú necesitas la redención de Cristo Jesús. Y se postró a sus pies. Nos hace falta rendirnos también. Y cuando digo rendir, es rendir nuestra voluntad. Ya no moverme yo, sino Él en mi vida. Oiga lo que sigue diciendo. Reconocer necesita redención. Para vencer sus obstáculos, tiene que tener perseverancia, hermano. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina este hombre con el problema encima y Cristo enseñando y él rogándole? Dice la Biblia, óigame bien, versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, no. ¿Sabe por qué Jesús estaba esperando? Porque Jesús quería que su fe creciera, hermano.
Porque Jesús sabía, hermano, que iban a venir voces negativas. Jesús ya sabía que la hija iba a morir. Pero Jesús estaba esperando, ¿por qué? Para que llegara a un nivel su fe, hermano, a un nivel su fe, de que no se fuera a regresar atrás, de que él no fuera a dudar de la palabra que él le iba a decir. Cree solamente. Jesús dice, estaba enseñando, pero dice, y él le rogaba mucho. Hermano, muchas veces nosotros desistimos porque no vemos la primera semana, el mes que viene. A veces no, hermano, a veces hay que perseverar, hermano. Hay que perseverar. Abraham perseveró, hermano. ¿Cuántos años no estuvo esperando la promesa? Y la Biblia dice, porque creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que le había dicho. Aleluya. Hermano, hay muchas cosas, la Biblia está llena de promesas. Pero a veces nosotros queremos que las cosas sean como en el microwave. No, hermano. Hay que perseverar. Hay que perseverar por lo que usted quiere. Persevere por lo que usted cree. Persevere por lo que Dios le ha dicho. Perseverancia. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Sabe qué, hermano? Dependencia. Le está diciendo, ven, yo ya probé tal vez todo. Si tenía dinero, hermano, ¿usted cree que no la llevó a los médicos? Claro. Está diciendo, yo ya no tengo nada ni nada. Yo dependo de ti. Ven y pon las manos sobre ella. Dependencia, hermano. Tenemos que aprender a perseverar y a tener una dependencia de Cristo Jesús. Dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Hermano, cuando aprendemos a tener una dependencia, no solo mi fe crece, hermano, sino que alcanzo a ver las promesas de Dios. Alcanzo a ver las promesas de Dios. A pesar de las cosas negativas, cuando yo persevero, veo las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque adelante le dicen su hija muerta. Pero él perseveró y dependía de lo que Cristo iba a hacer. Ven y pon las manos sobre ella. ¿Por qué no le dijo, di una palabra y mi hija estará sana? También era dependencia. Pero ¿sabe una cosa que él quería? Él quería llevar a Cristo a su casa. Y eso es lo que yo quiero decirte. Y eso es lo que yo quiero que quieras. Llévate a Cristo a tu casa. Él lo puede hacer aquí. Él puede dar una palabra y tu familia puede ser sanada. Pero Él quiere que tú te lo lleves a tu casa. Él lo podía hacer, hermano. Él podía decirle, ¿sabes qué? Por tu fe tu hija está sana, vete. Pero él quería algo más, hermano. Él quería que él le rogara para que se lo llevara a su casa. Cristo Jesús quiere ir a tu casa. Cristo Jesús quiere salvar a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Aleluya. Oiga lo que dice. Perseverancia, dependencia. Hermano, ¿sabe cómo también yo venzo? Manteniéndome, escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios. A pesar de las voces negativas, oiga bien lo que dice el versículo 35 y 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cree solamente. Esa palabra, hermano, cuando yo me mantengo escuchando las promesas de Dios, a pesar de lo que el doctor haya dicho, a pesar de las situaciones que yo estoy viendo, cree solamente. Cree. Vino uno y le dijo: tu hija está muerta. Pero Jesús, hermano, pareciera que Jesús dice, y estaba hablando ¿quién? Jesús estaba hablando todavía con la mujer. Pero Jesús quiere que te diga algo. Jesús está pendiente de ti. Porque dice, y él oyó. Él estaba hablando, pero él estaba pendiente de quién. De quién había salido de su lugar.
de quien había decidido salir de su comodidad. Él estaba pendiente de Jairo. Él estaba enseñando acerca de la mujer, pero él seguía pendiente. Él sabía que Jairo lo estaba esperando. Y Jairo estaba perseverando. ¿Sabe por qué? Porque él quería llevarse a Cristo a su casa. Y eso, hermano, eso hay que perseverar, hay que tratar, hermano, hay que llevar a Cristo a nuestra casa, hay que llevarlo para que aquellos que viven en nuestra casa puedan ver las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Aleluya. Oiga lo que dice. Dice, mantenerme oyendo la voz de Jesús. Mientras él aún hablaba, vinieron unos de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hermano, cuando a veces los milagros o las situaciones que nosotros esperamos de Dios, muchas veces no se dan cuando nosotros queremos. Muchas veces el enemigo viene y ¿sabe qué? Viene a decirnos, ¿para qué? Olvídate de eso. Deja ya. Hermano, aférrese a lo que Dios ha dicho. Cuando usted no tenga un milagro, aférrese a la oración. Dígale, hasta que tú no me bendigas, yo no voy a dejar de orar. Es tu voluntad. Asegúrese que esté bajo la voluntad de Dios. También. Asegúrese, hermano. Asegúrese que todo lo que usted pida esté bajo el amor y la voluntad de Dios. Porque yo sé que Él no va a fallar. Amén. Tercer punto, mi fe es activada por la palabra que salen de la boca de Jesús y por su señorío. Óigame bien, hermano, cuando yo me llevo a Jesús para mi casa, sus palabras, la palabra hace que mi fe sea activada. Cree solamente. Y oiga lo que dice, y por su señorío. Óigame bien, dice, y no permitió que nadie le siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y por supuesto Jairo. Por su señorío, hermano. Usted se imagina diciéndole a Jesús, a toda la multitud que lo apretaba, que vieron el milagro, no quiero que me sigan. ¿Por qué? Hermano, porque Cristo había dado una enseñanza por la fe, porque Cristo sabía que ellos no creían que Él era la resurrección. Pero hoy declaramos que todos creemos que Él es la resurrección. Amén. Él es la vida, hermano. Usted se imagina a Jesús ahí. Hey, no quiero que me sigan. Solo quiero tú y por supuesto Jairo. El señorío de Jesús, hermano. Oiga bien lo que sigue diciendo. Cuando Jesús viene, dice, y vino a casa del principal de la sinagoga. Óigame bien, llegó. Cuando este hombre persevera, hermano, logra, a pesar de las circunstancias, a pesar de que Jesús se había detenido, este hombre logra el propósito, traer a Cristo Jesús a su casa. Y muchas veces, hermano, tenemos que luchar. Tenemos que luchar aparte de la crítica. Tenemos que luchar aparte de que nos llamen locos. Tenemos que luchar, hermano, hasta llevar a Cristo Jesús a nuestra casa, a nuestra familia. Tenemos que permanecer esperando, hermano. Yo me imagino, Jairo tuvo que detenerse. Porque dice la Biblia, y deteniéndose Jesús, ¿para qué? Para preguntar. Yo me imagino Jairo impacientado, hermano. Mi hija está grave. Pero él tuvo perseverancia. Jairo bien podía haber dicho, bueno, Jesús no le importa que le estoy diciendo que mi hija está agonizando. Se detuvo a enseñar con la multitud. Aleluya. Déjame decirte algo. Cuando tú perseveras, aunque no entiendas la voluntad de Dios, pero si te mantienes fiel esperando, vas a alcanzar tu milagro. Jairo tal vez no entendía, hermano. No entendía la retrasa si él había llegado diciendo, mi hija está agonizando. Pero ¿sabe qué? Supo esperar y perseverar en lo que él quería. Y alcanzó su milagro. Oiga bien lo que sigue diciendo. Cuando mi fe es activada, Jesús
hasta ahora el desorden en mi vida. Oiga lo que dice. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando dijo, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta. El alboroto. Jesús no se sorprende de nuestra vida desordenada, hermano. Jesús trae orden a nuestra vida. Jesús trae orden. Y no hay reproche, usted no ve. No hay reproche, hermano. Y cuando Él trae un orden, mire, hermano, cuando mi fe y yo traigo a Jesús a mi vida, hermano, oiga lo que pasa y dice, porque ella no está muerta. ¿Qué está haciendo Jesús allí? Jesús está revelando sus pensamientos, es lo que Jesús creía. Ella no está muerta, ella duerme. ¿Por qué? Porque Él sabía, dijo Él, yo soy la vida. Yo soy la vida. Jesús está revelando quién es Él. Ella no está muerta, dice. ¿Por qué? Porque yo soy la vida. Jesús le está revelando a Jairo y a los demás los pensamientos de Él, lo que en el reino se cree, hermano. En el reino la Biblia dice que en el cielo no hay muerte. La Biblia dice que Dios dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús la venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Cuando Jesús viene a mi vida, Él me revela sus pensamientos. Te adoramos, Jesús. Dice, ¿por qué lloráis? Ahí estaba la mamá. Hermano, porque nosotros sin Cristo Jesús vamos a ver las cosas como que ya no hay solución. Pero cuando usted duerme sabe que si lo van a tocar va a despertar. Y Cristo Jesús está enseñando eso. Está mostrándole lo que Él es. Él es la vida, es el Señor de la muerte. Él es el gobernador. No hay nadie más sino Cristo Jesús. Aleluya. Dice, haga bien lo que dice. Y se burlaban de Él, mas Él echándolo fuera a todos. Óigame bien, se burlaron de Él. ¿Por qué dije que Jesús activa mi fe por su palabra y el señorío de Él en mi vida? Hermano, ¿de quién era la casa? Era de Jairo. Pero Él toma la autoridad y dice, y echándolo Él, Jesús, fuera. Echando fuera todo lo que era negativo. Todo lo que no creía, todo lo que estaba ahí negativamente en la casa de Jairo. Él toma el señorío. Y cuando Jesús toma el señorío, hermano, todo lo que Él dice, sal fuera, tiene que salir fuera. Y dice, Él toma el señorío y dice, y tomando al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con Él, entró donde estaba la niña. ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando mi fe va creciendo, empiezo a entrar en un círculo íntimo de Jesús. ¿Por qué cree que se llevó a Pedro, Jacobo? Porque eran los más íntimos, hermano. Jairo entró en la intimidad, en el círculo íntimo de Jesús. Hermano, ¿por qué? Por la perseverancia, hermano. Cuando tú perseveras, logras entrar en un nivel de intimidad con Cristo Jesús. Y cuando tú entras en ese nivel, hermano, es otra atmósfera, otras cosas las que vamos a ver. Jairo tal vez nunca había visto resucitar a un muerto, pero cuando él entra en ese círculo íntimo, él iba a ver eso ahora en adelante. Él había visto cómo esta mujer había alcanzado la sanidad, pero la perseverancia, hermano, la perseverancia lo llevó a un nivel, a un círculo de intimidad, a él y a su familia, a su esposa. ¿Para qué? Aleluya. Dice, y tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él dentro, y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Cuando tú entras a un nivel de intimidad, hermano, a un nivel de intimidad,
¿Sabe qué es lo que está revelando Cristo Jesús? Le está diciendo, hey, en la palabra es que está la vida. Por eso le dice, niña, levántate. En la palabra es que está la vida. Le está diciendo, hey, en la palabra, en mi boca es que está la vida. Yo soy la vida. ¿Sabe qué? Es la palabra la que tiene la vida. Hermano, la Biblia dice cuando Cristo enseñó, venga tu reino. Dios nos dio la autoridad. Por eso Proverbios dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. En esta palabra, hermano, cuando usted confiesa esta palabra, usted le puede decir a los que están muertos, vuelvan a la vida. ¿No es eso lo que le dijo Dios a Ezequiel? Profetiza. Profetiza. Y mejor profetiza. Vamos a profetizar palabra de Dios. En la palabra, hermano. Levántate. Bueno, dígame una cosa, hermano. ¿Acaso un muerto puede oír? No. Pero cuando Cristo habla, hermano, todo aquello, el espíritu se había salido de la niña. Óigame bien lo que dice. Lucas dice algo precioso, la misma historia, 8:55. Óigame bien, cuando Cristo habla, mire lo que sucede. Entonces su espíritu volvió. El espíritu se había salido de la niña, estaba muerta. Cuando oye la palabra, hermano, porque la palabra es vida, genera, trae lo que no es a la vida. Y eso es, hermano, cuando tú veas las situaciones, cuando hay algo que ya está muerto, cuando hay algo que ya no tiene solución, habla la palabra, confiesa en victoria. La alabanza decía, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Ezequiel, estos huesos vivirán. Tú lo sabes, Señor. Profetiza. Vamos a profetizar la palabra de Dios sobre los enfermos, declarando que hay sanidad. Sobre los problemas, declarando que Cristo es la solución. Aleluya. Te adoramos, Señor. Revelado que es por la palabra. Es por la palabra, hermano. Es por la palabra. La palabra es Cristo Jesús. Dijo, levántate. Jesús estaba enseñando que era por la palabra, hermano. Por la palabra que es Cristo Jesús. Y dice, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, pues andaba. Dice, se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron. Usted va a ver maravillas. Jairo vio su maravilla. ¿Por qué crees que se asustó, hermano? Porque hay algo que no estamos acostumbrados a ver. Pero la perseverancia, hermano, la perseverancia en Cristo Jesús activará nuestra fe. Y la palabra, es la palabra, hermano. La palabra, Jesús le dijo, crees solamente. Amén.